En lucha con la personalidad. La personalidad, como resultado de muchísimos renacimientos, tiene la conciencia totalmente centrada en el mundo físico, tal y como lo planificaron las jerarquías creadoras de acuerdo al plan de Dios. El hombre renace como personalidad para experimentar con un nuevo cuerpo cada aproximadamente 1000 años, porque el planeta y la humanidad han cambiado lo suficiente como para adelantar mucho más en su sendero evolutivo gracias a las experiencias. Cada cuerpo y destino de cada persona es el resultado de lo hecho y conseguido en sus anteriores vidas, como cada día de clase de un alumno está basado en lo aprendido anteriormente, que es lo que le facilita un nuevo aprendizaje. Pero tal y como afirma la ciencia, el hombre no es el cuerpo físico, ya que éste está compuesto de la misma materia que cualquier otro objeto, sino que el hombre, el ser humano, recibe la información de lo que le rodea y de sus experiencias en el cerebro, o sea, a través de sus sentidos, y lo recibe en el cerebro en forma de mente concreta u objetiva. Ha sido precisamente dicha información y experiencias de cada vida la que desde sus primeros tiempos como hombre, semihombre y animal, que vamos a situarnos más o menos por la prehistoria, un poco antes, pues le ha llevado a su estado actual de desarrollo. Por tanto, la personalidad no solo ha sufrido y vencido al mal en sus peores aspectos, sino que gracias a ese mal ha aprendido a razonar sus acciones e impulsos hasta hacerse una persona cuyos ideales están más centrados en vivir en paz y en armonía que en hacer la guerra o vivir enfrentado en un ambiente de desequilibrio. Si bien en los primeros pasos como personalidad, como humanos, el hombre se dejaba llevar por sus deseos egoístas y por sus peores sentimientos con tal de sobrevivir y de conseguir lo que deseaba sin apenas razonar nada, ahora está empezando a hacer lo contrario, es decir, intentar razonar sus acciones, aprender de las experiencias, principalmente de las malas, y también aprender de los demás e intentar dominar sus deseos e instintos o impulsos incontrolados. Así es que, quien siente la necesidad, como efecto del desarrollo obtenido en sus renacimientos, siente la necesidad de controlar su instinto, impulsos, deseos egoístas, malos sentimientos, etc., se encuentra con la duda de cómo conseguirlo. El cuerpo físico se puede ver impulsado a la acción por un deseo, sentimiento o acción, pero, como cualquier persona sabe, un deseo o un impulso puede ser dominado por medio de la razón, de esa mente que actúa sobre y a través del cerebro. Así es que, si el hombre es suficientemente desarrollado como para desear elevar su desarrollo espiritual, quiere superarse y acercarse a su espíritu en esta vida, debe comenzar por proponerse unas metas y tener la firme voluntad de tener concentrada su mente y estar atento a todo lo que sucede y a todo lo que hace, dice y piensa. Todas las personas, en algún momento de su vida y por diferentes circunstancias y experiencias, buenas o malas, se proponen superar defectos, no caer en tentaciones y cambiar de actitud, entre otras cosas. Esto es muy bonito, está muy bien, aunque lo hagan egoístamente. De hecho, la mayoría lo hace cuando la atmósfera planetaria está más espiritualizada, en diciembre y enero, porque su espíritu está más fuerte y tiene más poder de influir sobre la personalidad. Pero esas metas de superación se quedan en nada en la mayoría de los casos, porque se debilita la voluntad y la razón ante los placeres de la vida física.
Lo cierto es que obtiene mayores éxitos el que se analiza, medita y toma la decisión en silencio que el que lo pregona a los cuatro vientos. Y es que el que anhela superarse a sí mismo, moral y espiritualmente, escucha a su corazón y a su conciencia para obtener esa fuerza del espíritu, cuya naturaleza es invencible para los aspectos terrenales. Está claro que los defectos de la personalidad que más preocupan a un aspirante espiritual son sus malos hábitos y sus deseos egoístas, pero estos no son fáciles de superar a no ser que se persista una y otra vez. Primero, porque son hábitos de muchos años, y segundo, porque muchos de ellos están relacionados con otras vidas y nos vienen a modo de pruebas para fortalecer la voluntad en ese determinado sentido. El sincero aspirante no debe nunca tirar la toalla porque fracase en sus primeros intentos. Es más, esos fracasos deben servir para fortalecer sus propósitos y su voluntad y para volver a persistir, pero eso sí, sin olvidarse de practicar una constante observación de sí mismo y sobre todo lo que le rodea. En lo que no debe caer el aspirante es en el desánimo o en la desilusión, y mucho menos volver a esos malos hábitos antiguos, que ya supuestamente habíamos vencido, volver a ellos con la excusa de que ha fracasado una o dos veces, porque eso le hundiría mucho más y volvería al mal hábito con más ganas todavía. Como he dicho, ya he dicho que el hombre actual, el ser humano actual, que ha evolucionado muchísimo ya desde sus primeros tiempos como hombre más o menos salvaje hasta nuestros días, primero porque la ley de consecuencia le ha devuelto los efectos de su maldad, porque el mal al fin y al cabo nos hace evolucionar muchísimo más rápidamente. Evolucionamos más por el mal, por lo que sufrimos en el purgatorio y las cosas que ocurren aquí, que por las cosas buenas que hacemos de vez en cuando. Bueno, segundo, porque ha aprendido de los errores de los demás, claro. Y tercero, porque después de la muerte ha experimentado como se suele decir, en sus propias carnes, el dolor y el sufrimiento que ha causado a los demás. Bueno, podemos añadir un cuarto punto, porque dentro de nuestro destino somos probados y tentados con la intención de que superemos los defectos que nos dominan. Es muy común en los aspirantes espirituales sinceros que pertenecen a una verdadera escuela iniciática, como es por ejemplo la Fraternidad Rosacruz de Mosgender, que cuando obtienen el grado de probacionistas sean probados por sus maestros. Estos maestros y hermanos mayores no solo observan a sus posibles discípulos en su vida cotidiana, sino que también ven las auras, el desarrollo espiritual y la predisposición que tiene para así dirigirles hacia la superación necesaria que deben alcanzar si de verdad quieren ser sus discípulos. Para ello, y contando con que estos maestros saben cuáles son los puntos más débiles y necesidades de los aspirantes, les ponen a prueba inesperada e inconscientemente en sus asuntos cotidianos, pero sin que el aspirante sepa dónde, cómo ni cuándo. Los aspirantes occidentales no suelen tener grandes defectos que superar si les comparamos con los de otros continentes que cometen gravísimos delitos todavía, ante los cuales nos quedamos muchas veces horrorizados cuando vemos en la televisión lo que hacen, las barbaridades que todavía se hacen por ahí, cuando lo vemos en cualquier medio de comunicación o incluso por Facebook y medios así, las redes sociales. Sin embargo, tienen otros más sutiles que para la mayoría son más difíciles de superar. Hay defectos que no le damos importancia, pero son bastante más difíciles. Y es esta personalidad la que hay que vencer, por no decir eliminar. Hay que vencer a través de la razón, a través del conocimiento de uno mismo
y escuchando a la voz de la conciencia, que es la que sabe todo lo que hemos pasado y sufrido por nuestros errores hasta llegar al estado actual. La conciencia es el fruto de todo el sufrimiento que hemos tenido en todos los purgatorios después de todas nuestras anteriores vidas. El fruto de lo que sacamos de ahí, de ese aprendizaje de lo que no se debe hacer, pues eso se va sumando en cada vida, se va sumando a lo que llamamos conciencia. La conciencia es el resultado de todo eso, es la que nos habla cuando vamos a hacer el mal porque sabe que ya lo hicimos anteriormente. Estos defectos sutiles, como puede ser el resentimiento, la envidia, el odio, la venganza, el egoísmo, los celos, la crítica, los malos pensamientos, en fin, tenemos infinidad de defectos y de hechos que hay que superar. Pues bien, estos defectos que aparentemente así tan sutiles, que están presentes en nuestra vida cotidiana, son los que el aspirante debe proponerse eliminar y los que los maestros pondrán a prueba para que se desarrollen las virtudes correspondientes. Pero, repito, a la personalidad no se la vence si no hay voluntad de espíritu y persistencia después de las caídas. Antes de obtener nuestra propia conciencia como humanos, éramos similar a los animales. Pero para alcanzar ese grado tuvimos que pasar por infinidad de experiencias. Desde entonces y hasta ahora hemos estado desarrollando la mente como medio para que nuestro yo superior, nuestro ego, el verdadero ego superior, pueda servir de guía a la personalidad. Pero si queremos dar ese gran paso que lleva de la personalidad a superhombre, debemos eliminar todo lo negativo que ésta tiene en su cuerpo de deseos. O sea, los malos sentimientos, los malos deseos, las pasiones, etc. Bueno, que tiene en su cuerpo de deseos y en su mente, porque también tenemos nuestros malos pensamientos que nos llevan a hablar y actuar mal, o al menos en contra de las leyes divinas. Cuando un aspirante espiritual, bien porque se analiza o va conociéndose, o bien porque está en probación de una escuela, tiene verdaderos anhelos y sinceros deseos de superar sus defectos. Pronto comienza a ver cuáles son dichos defectos, que antes incluso no los había visto, pero por otro lado también pues se va haciendo consciente progresivamente de que algún poder interno se está despertando en él. Cuando uno va venciendo defectos, va desarrollando virtudes, también comprueba que él está cambiando. Él ya no es el que era hace unos años. Sobre todo cuando uno se hace probacionista de una escuela iniciática y es el primer grado, por decirlo así, serio, donde uno se compromete ante su propio espíritu y ante el maestro, y a partir de ahí, a partir de cierto tiempo, se empieza a notar que ya no somos los de antes. Pero podemos volver a serlo si volvemos a caer en todos nuestros defectos y en nuestra vida cotidiana antigua. Este poder interno que se desarrolla hace que vea cada vez más y más claros sus defectos, pero también le advierte para que no caiga ni siquiera en una simple crítica. Está claro que la razón y el discernimiento son de inmensa ayuda para ver cada día más claramente nuestro comportamiento ante el mundo y ante los demás. Este uso de la mente debe traer los mejores resultados para alcanzar los objetivos fijados y para mantener fijamente y siempre presente las aspiraciones espirituales. Esto irá transformando progresivamente a la personalidad y fortalecerá la voluntad para que persista. Por consiguiente, nuestros defectos y las pruebas son los que hacen que el hombre se supere a sí mismo y avance en su sendero evolutivo, y así debe ser hasta que las pruebas y tentaciones sean deseadas y no temidas.
Pero el aspirante espiritual no se debe confiar porque, como bien sabemos los que estamos en ello, no es fácil permanecer fiel y mantener la persistencia ante los ideales de superación cuando todo va sobre ruedas. Todo aspirante se confía cuando todo prospera, cuando va bien la economía, el trabajo, en fin, las cosas cotidianas de nuestra vida. Nos confiamos un poco. Es más, ni siquiera piensa en que sus asuntos puedan cambiar para mal, lo que conlleva el peligro del desánimo, de la rutina y de la vuelta a algo que ya creía vencido, porque las tentaciones vienen inesperadamente y en momentos críticos que no nos damos cuenta. Si el aspirante no mantiene la firmeza y la persistencia en sus ideales espirituales que hacen que domine a la personalidad, un simple problema laboral, un problema con otras personas o una simple desilusión porque algo o alguien se interpone y frustra sus esperanzas y anhelos, puede hacer que se sienta derrotado. Si queremos imponer la voluntad de espíritu ante la personalidad egoísta y terrenal, debemos mantener la constancia de nuestros propósitos y llevar una vida inegoísta y de amor y de servicio al prójimo. El aspirante debe tener siempre presente que muchos de los problemas, y por lo general más que a otros, le son dados para que se quite las deudas del destino y para que adquiera más y mayores virtudes. Por tanto, sus aspiraciones y sus ideales espirituales deben estar siempre en lo más alto y tenerlos siempre presente en su mente y en sus acciones. El aspirante nunca debe sentirse derrotado por los problemas, ni por el desánimo, ni por lo que otros le hagan, o sea, las circunstancias que sean. La concentración de la mente, a modo de observación atenta sobre la personalidad y la persistencia, son imprescindibles para alcanzar los ideales que cada uno se proponga, y para ello es necesaria una disciplina mental, emocional y física. Si a esto añadimos la oración, la devoción, la contemplación y el ejercicio de la retrospección dado por Max Heindel, no cabe duda que venceremos a todo lo que proceda de la personalidad y que no esté de acuerdo con lo que anhelamos. Por lo general, aprendemos más de nuestros errores que de cualquier otra experiencia. Pero si les hacemos frente con nuestros principios espirituales, el progreso está asegurado por muchas alteraciones que nos traigan las pruebas y tentaciones para caer en el mal. Es un error huir de dichas pruebas y tentaciones o relajarnos para elegir el camino de lo fácil y cómodo. De esa manera no hacemos nada más que atrasar lo que en esta vida debemos superar y alcanzar, porque así está programado, o al menos como posibilidades. Hay aspirantes que apenas han comenzado a esforzarse por cumplir sus promesas o anhelos espirituales, cuando en las primeras pruebas dicen no puedo o no estoy preparado. Estas personas están faltas de determinación, de persistencia y de confianza propia, lo que les hace unos derrotados, conformistas que se niegan a intentarlo o que buscan excusas para no esforzarse y sacrificarse. La indiferencia, la falta de ideales espirituales y la poca aspiración para conseguir dichos ideales están reñidos con la voluntad de espíritu que se debe mantener para dominar y vencer todo lo negativo de la personalidad. La comprensión de las enseñanzas ocultas y espirituales y su estudio y práctica son muy importantes y hay que fomentarlas y mantenerlas como norma en nuestra vida cotidiana. Esto debe ser así si queremos comprender la importancia del progreso espiritual y si de verdad queremos sentir que merece la pena todo esfuerzo por muy duro que sea. No solo hay que llevar a la práctica los ejercicios y enseñanzas
como las que menciona aquí, entre otras muchas, claro, sino que también hay que mejorarlas y perfeccionarlas. No se puede alcanzar una meta si no se intenta alcanzar una y otra vez, si no se evoluciona, si no se aprende de los fracasos y si no se aprende, si no ponemos nuestra conciencia y nuestra voluntad en las experiencias y en el esfuerzo responsable. Cuando se dice no puedo o no estoy preparado, en la mayoría de los casos significa que pensamos que es mejor que lo hagan otros, o lo que es lo mismo, es una manera irresponsable de alejar la carga para que la lleven otros. Sin embargo, qué felicidad se siente y qué tranquilo se duerme cuando actuamos responsablemente y cumplimos con nuestras obligaciones y con nuestros trabajos internos. El aspirante puede hacer y conseguir mucho más de lo que cree ante las circunstancias adversas. Solo es necesario que esté convencido de que puede y que no le falta la confianza propia. Somos hijos de Dios y tenemos todas sus posibilidades latentes. Por tanto, ¿por qué no tener confianza propia? Es lógico que cometamos errores y que caigamos en defectos y malos hábitos del pasado, pero eso no significa que debamos darnos por vencidos o que influya de manera que impida tener iniciativas y persistencia. Alguien dijo que toda tentación es como una oportunidad para acercarnos a Dios. Es cierto, a lo que yo añado que opino lo mismo respecto a las pruebas del destino siempre que tengamos la intención de purificar el carácter, es decir, purificar la personalidad. Por la vida se puede ir de manera irresponsable, ir por donde van los demás, dejándose llevar por las circunstancias y los placeres, por el camino más fácil y sin querer preocuparse por hacer nada por los demás. Incluso vagar por el mundo sin principios ni ideales, actuando egoístamente según convenga, etc., ¿no? Esa actitud trae poco, por no decir nada, de adelanto, y sí más bien retraso en el desarrollo espiritual, porque es la manera más fácil de caer en las tentaciones y pruebas, es decir, la manera de alejarse de Dios. Pero cuando vamos por la vida intentando llevar a la práctica nuestros elevados ideales y nuestros principios como un recto vivir, y cuando intentamos actuar como nuestro verdadero yo que domina la personalidad, y cuando manifestamos los ideales de amor y de servicio al prójimo dados por Cristo, entonces las tentaciones y pruebas desaparecen como tal, porque son superadas, acercándonos así un poquito más a Dios. Se dice en ocultismo que el mal es un bien en formación, que el mal hecho por ignorancia de la verdad no es mal porque no se ha alcanzado el verdadero conocimiento. Pero también es cierto que nuestra conciencia nos advierte de lo que es correcto, verdadero o bueno y de lo contrario. Y es ahí donde nosotros, gracias a nuestra conciencia, buena voluntad y discernimiento, debemos transformar las tentaciones o pruebas en peldaños para acercarnos a Dios. Si nos estudiamos a nosotros mismos y vemos que nuestra naturaleza inferior o personalidad aún queda resentimiento contra alguien, debemos analizar ese sentimiento profundamente para llevar a la práctica el aspecto contrario. En cada vida debemos elevar todo lo que podamos el aspecto mental, sentimental, moral y espiritual de la personalidad. Debemos desarrollar las capacidades del espíritu. Por ejemplo, el amor, la compasión, el altruismo, la ternura, la fraternidad, etc. Debemos, definitivamente, hacer la voluntad de Dios como si Él quisiera manifestarse a través nuestro. Por consiguiente, con cada tentación vencida, con cada prueba superada,
con cada meta alcanzada, con cada acto de buena voluntad y con cada buena elección entre el bien y el mal, es como un peldaño más alcanzado para unirnos a nuestro yo superior y para derrotar a la personalidad egoísta y materialista. Lo ideal sería interpretar las tentaciones como pruebas a superar para así purificar el carácter personal. De esta manera estaríamos siempre atentos para actuar en cualquier momento correctamente en pensamiento, palabra y obra. Estando vigilantes y con la conciencia en lo que pensamos, hacemos y decimos, podemos tener la seguridad de que la naturaleza inferior de la personalidad no conseguirá llevarnos a su terreno, ni hará que nos tambaleemos ante la tentación del mal. Es mejor interpretar las tentaciones como oportunidades de progreso que no como algo difícil de superar que nos obliga a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Con cada tentación superada, más poder tenemos sobre ellas y menos posibilidades tienen ellas de hacernos caer. Observad atentamente en vuestra vida cotidiana, vuestra vida diaria y contar ante cuántas tentaciones y pruebas caéis y cuántas vencéis. O llevad a cabo los consejos de este artículo, así como de otros muchos que hay por ahí, y volver a contar vuestras caídas y vuestras victorias dentro de un mes. Si lo lleváis bien a la práctica, podréis decir, prueba superada. Sin embargo, si el aspirante desea ir más directamente al grano para doblegar a la personalidad egoísta y material, y así acercarse más a su propio espíritu, debe tener su conciencia y su voluntad en tres principales cosas. La primera sería la práctica constante de verdadero amor espiritual a todo ser viviente, incluyendo su expresión en pensamiento, palabra y obra. La segunda sería el servicio desinteresado a los demás. Y la tercera, el sacrificio inegoísta y compasivo por el prójimo. Si de verdad queremos actuar de esta forma pura, amorosa, impersonal, allá donde nos encontremos, debemos poner nuestros propios deseos a disposición de la persona necesitada sin pensar ni siquiera que es un sacrificio. Nuestra intención, al actuar así con los demás, debe ser la de ayudarles de la mejor manera que podamos para que esa persona alcance lo que nosotros mismos desearíamos alcanzar en nuestro desarrollo espiritual. El amor personal es egoísta y el amor del que hablamos es impersonal. Es el que nos obliga a sacrificarnos, es altruista y fraternal, y es el que pone al prójimo antes que a nosotros mismos. Pero cuidado, si el amor que queremos implantar en la personalidad está conceptuado como sacrificio o como renuncia, ya no es el verdadero amor. Llevando a la práctica el amor natural de Dios, sin motivos ni intereses personales, es como automáticamente estaremos desarrollando las virtudes mencionadas del espíritu y transformando la personalidad en alma.